Los tremendos Tudor. En 1519, los españoles llegaron a las costas de lo que hoy en día es México, con lo cual se iniciaría la conquista de la América continental, lo que a su vez significaría el despegue del Imperio Español. Pero mientras que los españoles se internaban en América, la dinastía Tudor gobernaba en Inglaterra, y Enrique VIII era el rey de turno. Monarca que, bueno, pues qué decir, era igual de absolutista que otros reyes europeos de la época. Sin embargo, aquí hay algo que distingue bastante a Enrique, y es que el cabrón, que por cierto era católico, rompió relaciones con el Vaticano en 1531. Y no solo eso, sino que además decidió crear su propia iglesia, la anglicana, la cual tuvo como máxima autoridad al rey, y no al Papa de Roma. ¿Y por qué Enrique decidió romper relaciones con el Vaticano? Pues eso es lo más curioso, ya que lo hizo porque pues se quería divorciar. El Vaticano le dijo que no, y ¡zas! Aunque bueno, el asunto del divorcio fue solamente un pretexto. Ya desde antes Enrique había pensado en mandar a volar al catolicismo, y no por motivos religiosos, sino por razones políticas y económicas. Según lo que Enrique había visto en otros países, las monarquías y la Iglesia Católica siempre terminaban agarrándose del chongo, debido a que la segunda ostentaba un poder material y espiritual, que automáticamente la ponía en competencia con la primera. Además, a Enrique le disgustaba observar que los bienes producidos por la Iglesia pues no se quedaban en Inglaterra, sino que en su mayoría emigraban a Roma, para las arcas del Papa, en lugar de quedarse a formar parte de las suyas. Y por eso, mis niños, decidió cortar con el Vaticano, a lo cual siguió el reparto de los bienes eclesiásticos entre los nobles y burgueses del reino. Sin embargo, esto no eliminó el catolicismo de Inglaterra, ya que quedaron varios adeptos a este, quienes se alzaron contra Enrique VIII, que pues obviamente lo reprimió con toda la fuerza que le daba el absolutismo. Pero esto tampoco acabó con el catolicismo, ni con la oposición católica, la cual se mantendría hasta los tiempos de Isabel, hija del segundo matrimonio de Enrique. Porque sí, Enrique VIII volvió a casarse, y no una, sino 5 veces, teniendo un total de 6 esposas, con las cuales procreó a más de una docena de hijos, de los cuales pues vamos a destacar a 3. María de su primer matrimonio, Isabel, la que ya mencionábamos, y Eduardo, de su tercer enlace. Cuando Enrique murió en 1547, lo sucedió Eduardo, que en aquel entonces tan solo tenía 10 años de edad. Murió a los 15, y la corona pasó a manos de María, la hija mayor de Enrique, y cuyos ideales pues eran bastante contrarios a los de su padre. María era católica, y una vez en el trono gestionó la reconciliación entre el Papa e Inglaterra, maniobra que le valió fuertes críticas por parte de los anglicanos y los protestantes de Inglaterra. Aunque bueno, ese solamente sería el comienzo, ya que María se casaría en 1554 con Felipe II de España. Sí, el hijo de Carlos V y futuro soberano del Imperio Español. Gracias a esta unión, Felipe II se convirtió pues no solamente en el rey de España, cuando su padre murió, sino que además se quedó como rey de Inglaterra, volviéndose el monarca más influyente de su momento. María, por otro lado, también se convirtió en reina de España, y más importante aún, se ganó un poderoso aliado para consolidar el catolicismo en Inglaterra, cosa que encolerizó bastante a los anglicanos. María, que pues no quería ni podía consentir la discrepancia de otros grupos religiosos, se apresuró a reprimirlos. Pero ¿de qué manera, señores? Con decirles que los opositores acababan llamándola Bloody Mary, o María la Sanguinaria, por la cantidad de violencia que utilizó. Sí, aquellos fueron años pues bastante difíciles y oscuros para el credo no católico en Inglaterra. No obstante, en 1558 la cosa dio un giro de 180 grados, pues María se murió sin dejar descendientes, viniendo entonces su media hermana, Isabel, quien, a diferencia de esta, no era católica, sino anglicana, razón por la cual los católicos se negaron a admitirla como reina. No es católica. No la queremos. Sí, además es hija legítima de Enrique VIII. El Papa jamás autorizó su divorcio. Es una bastarda, sáquenla. Entonces empezaron a exigir que el trono se le concediera a María Estuardo, reina de Escocia, y bisnieta de Enrique VII, el padre de Enrique VIII. María Estuardo, pues sí, era católica, y aparte, estaba casada con Francisco II de Francia, motivo por el cual este envió en 1557 tropas a Escocia, cuando Isabel quiso sofocar una rebelión que se hizo en favor de María Estuardo.
Sin embargo, Isabel consiguió imponerse a todos sus adversarios, aplastando a los seguidores de María y expulsando a los franceses de la isla. Y acto seguido, también se ocupó de los católicos de Inglaterra, justo como había hecho su hermana con los protestantes y anglicanos. Y una vez que los católicos estuvieron aplacados, Isabel creó el Acta Suprema, que era un documento que le daba el control de los bienes materiales y espirituales de su reino. O sea, el derecho a intervenir en cuestiones políticas, económicas, sociales y religiosas. Además de esto, Isabel volvió a romper con el Vaticano, haciendo que el Papa la excomulgara en 1570, a lo cual seguramente Isabel dijo: ¿Y a mí qué? ¿Ni es mi religión? Pero el Papa no solamente se limitó a excomulgar a Isabel, también animó a que los católicos de Inglaterra se siguieran rebelando, por considerarla una enemiga de Dios, y así lo hicieron, presionando y presionando a Isabel a cada oportunidad que tenían. Como por ejemplo, cuando María Estuardo reapareció, ahora en calidad de refugiada. Luego, al estate quieto que Isabel le metió a sus seguidores, María Estuardo continuó como reina de Escocia, a pesar de la resistencia protestante. Sin embargo, esta enviudó de Francisco II, y entonces tomó por esposa a un tal Lord Darling, con quien tuvo un hijo al que llamó Jacobo. Todo bien hasta ahí, pero después un amigo suyo asesinó a Darling y se desposó con ella. ¿Por qué? Pues vete a saber. El cabo es que los escoceses pues no vieron con buenos ojos esta unión, y la destronaron en 1568, obligándola a abdicar en favor de su hijo Jacobo. Expulsada de Escocia, María Estuardo buscó refugiarse en Francia, la tierra de su primer marido. No obstante, su ex-suegra Catalina de Médicis se negó a recibirla, y María pues tuvo que acudir a Isabel, quien pues sí, aceptó tenerla en Inglaterra. Y los católicos dijeron: de aquí somos, y empezaron a exigir que se nombrara a María Estuardo como sucesora de Isabel, ya que ésta pues no tenía descendientes. A lo que una vez más Isabel dijo: no, ajusticiamos a los católicos, quienes ya planeaban una rebelión. A pesar de esto, Isabel continuó protegiendo a María Estuardo dentro de su corte, pero no solamente el Papa alentó rebeliones católicas en Inglaterra, también Felipe II, el viudo de María Tudor y ex rey de Inglaterra, la agarró contra Isabel. Aunque no porque le cayera gorda, sino porque pues este tenía una alianza estratégica con el Papa, y por lo mismo, estaba obligado a secundarlo en las disposiciones que éste tomara. Si el Papa decía que Isabel era el anticristo y que los católicos tenían que combatirla, pues a Felipe no le queda de otra más que pelearse con ella. No directamente, sino como digo, animando a que los católicos se le pusieran al brinco. Isabel, por otro lado, supo perfectamente de las instigaciones de Felipe, y le pagó exactamente con la misma moneda. No le declaró la guerra, pero sí sacó a varios protestantes de los Países Bajos, en aquel entonces dominio español, para que se rebelaran. Además, despachó una flota de corsarios para que entorpecieran el comercio entre las colonias y la península ibérica, atacando y saqueando los galeones españoles. Estos hombres, los corsarios, eran marinos que realizaban acciones de guerra, o bien de piratería, pero con permiso de la corona, para la cual pues trabajaban en secreto. Gracias a esto, Felipe pues no podía achacarle a Inglaterra el ataque de los corsarios. Digo, a lo mejor se la solía que habían sido contratados por Isabel, pero como no tenía pruebas para acusarla, pues mejor se quedó callado. Pero ni Felipe ni el Vaticano quisieron darse por vencidos, y en 1581 armaron una conspiración para asesinar a Isabel, y así reemplazarla por María Estuardo. Conspiración que al final fracasó, trayendo consigo el enojo de Isabel, quien, otra vez, despachó corsarios para desquitarse de Felipe, más su buena dosis de represión a los católicos que habían participado en el complot. Posteriormente se acusó a María Estuardo de una nueva conspiración, y los consejeros de Isabel decidieron ejecutarla. Esto molestó profundamente a Felipe II, quien, ahora sí, decidió declararle la guerra a Inglaterra. Para esto el soberano español reunió una gran flota en 1588, con la cual planeó invadir Inglaterra. Flota que además venía cargada con los famosos tercios españoles, la mejor infantería de su tiempo. Ante esta amenaza Isabel pues no tenía mucho que hacer, ya que no disponía ni de una marina ni de un ejército lo bastante fuerte para encarar a Felipe, lo cual pues es comprensible, ya que el tipo tenía el mayor imperio de ese entonces. No obstante, ante el inminente ataque español, los comerciantes ingleses acudieron en ayuda de su reina, poniendo a su disposición todos los barcos mercantiles, a los cuales rápidamente se equipó con artillería. El plan pues era sencillo, evitar a toda costa que los españoles desembarcaran en suelo inglés, objetivo que al final se cumplió, infringiendo una dolorosa derrota a la flota de Felipe,
y marcando el inicio del creciente poderío naval inglés, así como de su comercio de ultramar. Del mismo modo, la victoria fortaleció a la Iglesia anglicana, pues al ser presidida por la reina, esta fue identificada con los ideales nacionales, en contraparte con el catolicismo, que inevitablemente quedó asociado a los invasores de la península ibérica. Posteriormente, en 1598, Felipe II se murió, dejando tranquila a Isabel, quien a su vez fallecería en 1603, sin dejar ningún descendiente, razón por la cual la corona le fue dada a Jacobo VI, el hijo de la fallecida María Estuardo, con lo cual se iniciaría una nueva dinastía en Inglaterra, la de los Estuardo, casa que reinaría durante prácticamente todo el siglo XVII. Sí, igual que hicieron los Tudor en el siglo XVI, pero que sin embargo se enfrentaría a problemas pues totalmente distintos, y que lograrían lo que ni Felipe ni el Papa pudieron hacer: derrocar y asesinar a un rey inglés. Mi nombre es AJ López y les deseo un buen día.